que la otra. Entonces, vamos ¿cómo es? A ver la siguiente etapa, que sería ahora lo relacionado con la certificación de Scrum, que eso lo vamos a tener durante estas 3 semanas, en esta semana y la otra, vamos a ver el material y en la que sigue vamos a hacer una práctica y después de eso entonces hacemos el examen de certificación eh, para ir completando. Bueno, entonces voy a pedirles que si pueden estar desde de una computadora, pero si no, no hay problema. Me dicen cuando están viendo mi pantalla. ¿Ya la están viendo? Sí, Sí, profe. sí. Sí. Bueno, básicamente lo que yo le voy a dar es esta dirección que se llama certiproof.com y ahí me voy a dedicar, ¿verdad? Voy a pegárselas aquí en el chat de WhatsApp para que ustedes puedan ingresar a esta página primeramente. Entonces ahí se las pegué en el chat de WhatsApp y a partir de ahí entonces chicos me avisan cuando ya están. Me dicen cuando ya están, ya pudieron ingresar. Me avisan chicos y ya estamos. Listo, profe. Ok, bueno, después de acá chicos, donde vamos a irnos, es a la que dice certificaciones gratuitas. Entonces vea que en certificaciones gratuitas tenemos varias. Tenemos fundación de Scrum, certificación de trabajo remoto, de marketing digital y bueno, de varias. Nosotros nos vamos a ir a esta primera, ¿verdad? Scrum Foundation, ¿verdad? Que es justamente la que nosotros vamos a hacer. Tiene la posibilidad de hacerlo en estos 3 idiomas, en español, inglés y portugués. Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer es ir a descargar el material. Esta es la guía que vamos a descargar. Entonces, esa guía la tenemos en diferentes idiomas. Aquí está en inglés, pero si yo bajo acá, aquí abajo me la debo de encontrar en español. Vean aquí donde está en español pues en este caso, español de Sudamérica y Latinoamérica. Entonces, cuando yo la tengo acá, esta es la guía Scrum. La voy a descargar, la voy a guardar aquí en las versiones que tenemos del material. Un momentito nada más. Práctica 6. Aquí. Y la vamos a guardar aquí, ¿verdad? Entonces, esto es la guía de Scrum, de fundamentos de Scrum. Entonces, esta es la guía que vamos a utilizar para el trabajo. Ok, entonces en esa línea, bajo eso, entonces estamos con esta herramienta, ¿verdad? Ya teniendo esto abierto, ¿verdad? Entonces ya podemos nosotros trabajar. Entonces, voy a cerrar esa porque yo voy a abrir la que está directamente en lo que estamos realizando, ¿verdad? Entonces voy a irme un momentito para abrir la que tenemos en PDF y esta es la que tenemos en PDF. Un momentito aquí nada más para jalarla. Y la voy a pegar aquí. Es elemental que tengan la guía. Ok, perfecto. Entonces, cuando ya tenemos la guía, todos la tienen, sí, o levante la mano los que no la tienen. Profe, yo no me perdí. Ok, vamos de nuevo, ¿verdad? Entonces, estamos aquí.
Usted pudo entrar al link que yo les mandé. Sí, pero mientras me cargaba me perdí. Bueno, pero sí cargó el link inicial, el de Sí. aquí. Ujú. Ok, lo único que yo le hice aquí diferente fue que me vine aquí porque estaba en inglés, entonces cogí el que dice español. Entonces él me lleva y me trae acá. Entonces entramos aquí en la segunda que dice certificaciones gratuitas y entramos en la primera. Me dice cuando ya está ahí. Natalia, me avisas. ¿Ya llegaste ahí, Natalia? Sí. Que cuando ya está ahí, entonces viene aquí y le dice descargar la guía en este. Entonces cuando usted descarga la guía, él le va a abrir un PDF como este. Entonces yo lo único que hice diferente fue que a esta guía yo la descargué y la guardé, ¿verdad? Y esta es la guía que ocupamos para poder hacer el examen. Entonces esto es lo que nos vamos a leer y esto es lo que vamos a ir procesando para desarrollarlo en cómo es en ir aprendiendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué más es importante aquí? Bueno, les voy a pegar también acá en ese sentido un examen de certificación. Bueno, vamos a ver un poquito nada más. Un momentito, chicos, también para compartirles otro material que no está ahí, pero que yo se los voy a dar. Y vamos a ver. Un momentito, chicos, que estoy buscándoles este otro. Si no se los busco y se los paso. Es un examen de prueba para que ya lo tengan desde ya. Es examen de prueba, pero si no, se lo puedo buscar para podérselos pasar. Entonces, básicamente lo que tenemos aquí que hacer es lo siguiente. Vamos a ir viendo este material y cómo lo vamos a ir desarrollando a la luz, digamos, de los aspectos importantes. Lo primero que dice que es cuál es el propósito de la guía Scrum. Entonces, esto es muy importante porque esta pregunta siempre, normalmente siempre viene, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito de la guía de Scrum? Dice que Scrum se desarrolló en la década de los 90. Primera pregunta que siempre viene en el examen. En el examen siempre nos da esta pregunta que dice que en qué momento es que se desarrolló el Scrum. Dice acá que Scrum es algo que venimos hablando no desde ahorita, sino que imagínense, ya tenemos aproximadamente 30 y resto de años desde que se está implementando. 2000, 2010, 2020, 2024. Ya tenemos 34 años de contar con una certificación de esto y todavía hay personas que a estas alturas todavía no tienen una certificación. Entonces, en este sentido, veamos acá en ese, lo que tenemos. Dijimos acá, escribimos la primera versión de Scrum en el año 2010, ¿verdad? Para ayudar a las personas de todo el mundo a comprender el Scrum. Hemos desarrollado la guía desde entonces a través de pequeñas actualizaciones. Dice, la guía de Scrum contiene en la definición del Scrum. Cada elemento del marco de trabajo tiene un propósito específico en esencial, el valor general y los resultados obtenidos de Scrum. Cambiar el idea de diseños
el diseño o las esenciales de Scrum, omitir elementos o seguir las reglas de Scrum oculta los problemas y limita los beneficios e incluso potencialmente lo vuelve inútil. Entonces, ¿qué es en ese sentido? Lo que está diciendo es que si usted no ejecuta el Scrum a como está acá, se puede convertir en una herramienta totalmente inútil. ¿Qué hacen algunas personas? Dicen, bueno, yo voy a implementar Scrum, pero solo algunas cosas, otras no. Entonces, lo que nos está diciendo esta guía es, o usted lo aplica como es, o mejor ni gaste tiempo en aplicarlo, porque realmente va a perder el tiempo. Entonces, en ese sentido, dice, seguimos el uso creciente del Scrum dentro del mundo complejo. Nos sentimos honrados de que Scrum siga siendo optado en dominios que tienen trabajo esencialmente más complejo. Más allá del desarrollo de productos de software donde Scrum tiene sus raíces, a medida se extiende como el uso de los desarrolladores, investigadores, analistas científicos y otros analistas que hacen trabajo. ¿Dónde entramos nosotros como, eh, en este caso, como administradores de empresas o contadores en la parte del analista, ¿verdad? O inclusive investigadores. Normalmente nosotros como investigadores o analistas, depende de lo que usted trabaje, puede ser un analista financiero, un analista de crédito. Normalmente necesitamos de alguna forma de gestionar proyectos de una manera muy, pues, rápida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los proyectos van cambiando muy rápido y es necesario tener ese contexto. Entonces, cuando hablamos de la palabra desarrolladores en Scrum, no es para excluir, sino para simplificar. Si tiene valor de Scrum, considérelo e incluir. En este caso, vamos a escuchar mucho la palabra desarrolladores, pero en realidad desarrolladores es todas las personas que les toca hacer un trabajo dentro de la metodología Scrum. En este caso, el sinónimo de un desarrollador de Scrum es como lo que normalmente nosotros le conocemos como miembros de equipo, ¿verdad? Como lo estamos viendo en la metodología tradicional, donde hablamos de los miembros de equipo, y entonces hablamos también de un director de proyectos. Aquí tenemos una connotación diferente porque no hay un director de proyectos. Tenemos otras figuras que eventualmente podrían tener similitudes con un director de proyectos, mas no son eso, ¿verdad? Pero lo que son los miembros de equipo son los que normalmente vamos a conocer como los famosos developers o los famosos desarrolladores. Entonces dice, a la medida que se utiliza el Scrum, se puede encontrar, aplicar y diseñar patrones, procesos y enfoques que se ajusten al marco de trabajo Scrum, como describe el documento, ¿verdad? Entonces, en este caso, estos señores también, pregunta de examen, ¿quiénes fueron los fundadores de Scrum? Ken Schauber y Jeff Sutherland, ¿verdad? Estos dos señores son los que realmente le dieron todo este punch a este tema de lo que es el Scrum. Ya bajando acá, vamos a irnos entonces a una definición de Scrum. Entonces dice que Scrum es un marco, ¿verdad? Es un marco de trabajo liviano que ayuda a las personas, equipos y organizaciones a generar valor a través de soluciones adaptativas. Entonces aquí ya tenemos otra pregunta de examen que perfectamente nos podría, pues tenemos que tomar en consideración a la hora que desarrollamos esta labor. ¿Verdad? Entonces, ¿qué otros aspectos tenemos acá? Dice que en pocas palabras se requiere de un Scrum Master y aquí empezamos a tener las figuras. Entonces, ¿qué tenemos adicionalmente? Bueno, ya estamos hablando que tenemos dos figuras, ¿verdad? Ya hemos estado hablando. Voy a pasar este gol para acá. Entonces, si yo viniera acá y empiezo a hacer un pequeño análisis de esto, vamos a ver si agrego aquí de las que están aquí, imágenes en línea, ¿verdad? Más bien voy a buscar de las que están aquí en formas. Imágenes. Bueno, es que estas son las que estaban ahí. Vamos a ver dónde era que yo podía poner las otras imágenes que tiene esto aquí.
No, es que esto es para otra cosa. Voy a agregar las imágenes, pero no es de archivo. Vamos a ver si aquí. mm, bueno, vamos a agregar estas. No quería agregar estas porque son un poco cuadradas, pero no veo tampoco las otras imágenes que normalmente uno puede ingresar acá, que son como los iconos. No veo los iconos aquí donde los puedo agregar. Pero bueno, si no, no importa. Agrego de estas imágenes que están acá. Entonces, dentro de estas, voy a tomar alguna que parezca como una personita. Mira qué raro que no tengo en esas imágenes como de iconos. Bueno, si no, aquí lo voy a poner a buscar, ¿verdad? Un icono. Entonces vamos a buscar aquí a ver si hay iconos de personas como este. Voy a insertar este y este es el que voy a agregar. Entonces, esto ya tenemos una primera figura que de acuerdo con lo que acabamos de ver, se llaman los desarrolladores. Entonces, aquí tenemos esta primera figura, ¿verdad? Que se llaman los desarrolladores, que son las personas que normalmente nosotros los conocemos como los miembros de equipo, ¿verdad? Entonces, acá, esto es lo primero que tenemos que tener claro. Luego dice que hay una siguiente. Vamos a ponerlo un poquito más centrado aquí. Hay otra figura. Hay otra figura que vamos a copiar acá, que ahora se nos suma. Y esta figura, vamos a hacerla un poquito más para allá. Vamos a poner más. Voy a ponerla detrás del texto para poderla mover. Y esta figura se va a llamar un Scrum Master. Entonces, este Scrum Master que ustedes ven acá, chicos, es la figura, digamos, que normalmente la gente confunde con lo que es un director de proyectos. Pero el Scrum Master, ¿verdad? Dice que lo que hace es fomentar un entorno donde el Product Owner, y aquí hablamos del tercero. Entonces, estamos hablando de una tercera persona o de un tercer rol que se llama Product Owner, que son los tres, digamos como que roles que vamos a encontrar acá. Vamos a copiar y vamos a pegarlo. Y lo vamos a poner detrás. Y este que está aquí, entonces lo vamos a colocar. Se va a llamar el Product Owner. Entonces, ese Product Owner, en realidad, vamos a ver si lo podemos hacer un poquito más para acá. Listo. Aquí. Entonces, estos son los tres roles que tenemos, chicos. Entonces, si ustedes ven, en este caso, el Scrum Master y este que se llama el Product Owner, ¿verdad? Entonces, el Product Owner, si lo hacemos, digamos, como la traducción del Product Owner, el Product Owner vendría a ser como el dueño del producto, ¿verdad? Entonces, y vamos a decirle que sin, uno que sea sin espacios, aquí, sin espacios.
Entonces, aquí en el Product Owner vamos a decir que este sería como el dueño del producto, ¿verdad? Entonces, este señor que está aquí, el dueño del producto, es como lo que más se parece a un director de proyectos. ¿Por qué? Porque el dueño del producto es el que debe tomar las decisiones sobre lo que se debe hacer con el proyecto y él es el que normalmente le lleva el pulso a todo lo que vamos a ir viendo acá. Entonces, este Scrum Master lo que viene a hacer es como un facilitador, ¿verdad? O un regulador. Pero en realidad él no hace tarea, digamos, de establecer reglas o demás. Él lo que hace es regular que el proyecto lleve su, su avance, digamos, desde esa perspectiva, y por eso es importante que, digamos, nosotros tengamos esa claridad. Nada más regálame un momento aquí porque se me subieron los muñecos, se me bajaron. Entonces, este señor, el Pro Owner es el papá de los tomates. Él es el que le da, digamos, todas las líneas, digamos, al Scrum Master para que él lo regule, y el Scrum Master se pone de acuerdo con los desarrolladores para hacer. Estos 13 que están así, normalmente ustedes lo van a conocer. Voy a usar por aquí una que tengo. Vamos a ver, por aquí yo la vi. Esta. Esta que está aquí, vamos a ver. Le voy a dar vuelta. Esto que está aquí, chicos, cuando yo lo hago en grande, lo voy a poner en negro. Estos tres que están así, los tres equipos juntos, se conocen como el famoso Scrum, el Scrum Team. Esto ustedes lo van a encontrar como los famosos Scrum Team. Entonces, es aquí donde vamos a tener básicamente la labor, digamos, de ellos tres. Es sumamente importante, y es importante que sepamos encontrar los diferentes, digamos, en las diferentes literaturas, los tres en conjunto se conocen como el Scrum Team. Estos se llaman desarrolladores, el Scrum Master y el Product Owner. Estos son varios, ¿verdad? En realidad yo podría haber hecho, no necesariamente es una sola figura, sino que en realidad más bien ellos son varios, ¿verdad? Son varios los que están en el equipo, y eventualmente yo podría haber tenido otros aquí para ponerlos acá y hacerlos un poquito más chiquiticos, pues son varios, y los voy a pegar un poquito más, ¿verdad? Entonces esto como para que les vaya quedando ahí de una vez un tema de resumen de esto aquí que estamos haciendo. Voy a agruparlos para que se vean como una sola figura, y estos que se llaman los desarrolladores, el Scrum Master y el Product Owner. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? Entonces dice que el Product Owner, ¿verdad? El Product Owner ordena el trabajo. Esto es muy importante. Él es el que hace la orden de trabajo de un problema más en el famoso Product Backlog. Entonces, el que ordena el trabajo de un problema es justamente el famoso Product Owner. Entonces voy a ponerlo esto como señalándolo como en otro color. Él es el que ordena algo que se llama el Product Backlog. Esto es otra palabra muy importante que la podemos poner en un color diferente. Voy a ponerla en amarillo y les voy a explicar un poquito qué es el famoso Product Backlog, ¿verdad? Entonces, el Product Backlog es como la lista de todas las actividades que ustedes hacen. Vendrían a ser como el conjunto de actividades que están en una pila. Imagínense ustedes, voy a buscar aquí mismo un Product Backlog.
para que, a ver si él me tira alguna imagen. ¿Verdad? No, es que estas actividades son como, bueno, voy a poner como esto. Esto, aunque no es un Product Backlog, sino es nada más como una pila, para que ustedes se imaginen cómo es. El Product Backlog es justamente esto. Entonces, ¿qué es el Product Backlog? Es como un Jenga, ¿verdad? Donde cada uno de estos cuadritos que ustedes ven ahí vendría a ser una actividad. Entonces, cada una de estas actividades que ustedes ven ahí, perdón, voy a copiar esta. Vamos a ponerla un poquito más gruesa como para que quede más ilustrativa. Control C, Control V, hay varias. Entonces yo vengo aquí y digo que cada una de estas es una actividad. Entonces aquí coloco las actividades. Entonces A1, A2 y A3. Entonces quiere decir que en este caso, bueno, voy a poner aquí el nombre porque no se lo he puesto. Perdón, aquí A3. Entonces a esto le vamos a poner aquí Product Backlog. Entonces, ¿qué es el Product Backlog? Es la pila. Es lo que normalmente conocemos como una pila. ¿Qué es una pila? Bueno, todas las actividades que tenemos. La pila, ¿verdad? Entonces, la pila es donde yo voy apilando todas las actividades. Entonces, en ese sentido, bajo esa línea, si yo tengo esta pila, yo voy definiendo en cada caso backlog. En este caso, en el Product Backlog, yo voy definiendo el orden en que esa pila va. Entonces, estas son todas las actividades que hay que hacer en el proyecto, ¿verdad? Hasta actividad N, ¿verdad? Entonces, normalmente esta actividad N, ¿verdad? Que está aquí, voy a ponerle actividad N porque no sé cuántas actividades va a tener la pila. Actividad N. Entonces, voy a ponérsela aquí. Entonces, hasta la actividad N. Entonces, todas estas son las actividades que se deben hacer. Y entonces yo voy ejecutando de la pila todas las actividades. Entonces empiezo a ir cerrando todas las actividades. Es como que ustedes agarraran todas las actividades que hay que hacer en el proyecto y las coloquen así en un chirrión, en una pila, ¿verdad? En una sobre otra y ahí las vamos agregando todas. Entonces, en ese sentido, es ahí donde tenemos básicamente la pila con todos los detalles. Entonces, en esa pila, ¿verdad? Están todas las actividades que nosotros vamos a desarrollar. Entonces, ese conjunto de actividades es lo que nosotros le vamos a conocer como un Product Backlog. Entonces, ¿quién dice que es el responsable de ordenar ese backlog? Es el Product Owner. Entonces, aquí me dice el Scrum Team. Ya vimos que el Scrum Team no es una figura de una persona, sino de un equipo. Entonces, dice que el Scrum Team se convierte en la selección del trabajo en un incremento. Entonces, cada vez que yo termino un avance, o sea, termino una ronda, digamos, de eso, a eso le vamos a conocer como un incremento. Entonces, es muy importante, bajo esa línea, que entendamos como el incremento el esfuerzo que yo le dedico al hacer un recorrido de todas las actividades que tengo que ejecutar. También me dice que el Scrum Team, ¿verdad? En este caso, y sus interesados inspeccionan los resultados y se adaptan para el próximo sprint. Y aquí tenemos otra palabra nueva. Entonces, ¿qué es un sprint? Sprint es una vuelta de lo que tenemos ahí. Entonces, cuando yo hago el recorrido, vamos a buscar aquí en las imágenes,
lo que podemos entender como un sprint, ¿verdad? Entonces el sprint es como una vuelta de agarrar de todo lo que hay en el backlog. Yo digo, bueno, en esto voy a hacer un sprint. Entonces yo vengo, voy a hacerlo de esta manera, más bien con estas. Yo agarro aquí en las imágenes de todo lo que tenga. Bueno, sí, voy a poner esto. De todo lo que tiene el backlog, ¿verdad? Todas las actividades que tiene el backlog, yo vengo y digo cuáles de esas actividades voy a meter en un sprint. En un sprint es una rueda, como una vuelta, ¿verdad? Entonces digamos que yo voy a decir que esto que está aquí es el sprint, y ese sprint yo lo voy a colocar, y aquí voy a darle que voy a agregar la actividad 1, la actividad 2 y la actividad 3. Estas 3 actividades que están ahí son las que yo voy a desarrollar en este sprint. Entonces, básicamente, esto es lo que nosotros conoceríamos como un sprint, ¿verdad? Entonces voy a ponerle ahí el nombre, ponérselo aquí, no importa. Es un sprint. Entonces, perdón, sprint. Entonces, este sprint, que es el sprint número 1, es haber ejecutado las actividades que teníamos. Entonces, ¿qué pasa, digamos, en ese sentido, si yo, digamos, del sprint vine y realicé la primera actividad, ¿verdad? Vine y hice la actividad y pude culminar algunas, pero digamos que no pude terminarlas todas. Entonces vamos a buscar un check por aquí. Vamos a ver. Por aquí había uno que era como un check. No lo encuentro ahora. Vamos a ver. No, yo creo que no está el check. Voy a ponerlo con una flechita, no importa. Porque no veo ese que es como un check, que es el que quería utilizar. Aquí está, este, que es el de raíz cuadrada. Entonces vine yo y esta actividad la completé. Entonces vengo y digo, bueno, de estas actividades que tenía que hacer, completé esta, muy bien. La coloco en un color azul. Vengo y digo que esta actividad también la hice. Entonces vengo y digo que también completé esta actividad, pero resulta que vino la última actividad y no la logré culminar. Eso puede pasar, ¿verdad? Entonces, esta actividad, digamos que no la cumplí, ¿verdad? Entonces vine acá y dije, bueno, esta actividad no la logré cumplir. Entonces, en el sprint número 1 que yo realicé, esta actividad no la cumplí. Entonces, ¿qué pasa con esa actividad? Esa actividad yo debo devolverla para el backlog y volver a escoger nuevamente nuevas actividades que no tienen que ir en un orden específico, sino que es básicamente el Product Owner el que les va a dar esa prioridad. El Product Owner puede decir, no, la actividad 3 la vamos a dejar ahí, voy a irme a la actividad N y en el siguiente sprint agrego a la actividad N, ¿verdad? En lugar de agregar a la actividad 3,
dije, no, en el sprint número 2, yo lo que voy a hacer es agregar a la actividad N. Y esa es la actividad que yo voy a hacer, ¿verdad? Entonces eso es, quien lo define es justamente, este sería el sprint número 2. Entonces, así es como funcionan, chicos, básicamente este tema de los sprint, ¿verdad? Entonces aquí, bueno, voy a ponerle que está en letra número 16. Yo aquí nada más dije que eran 3 actividades hasta llegar a N, pero en realidad aquí podemos ir agregando otras más y eventualmente la 3 empieza a competir otra vez dentro de todas las que hay y a volverlas a ordenar, porque el backlog se ordena cada vez cuando ya termina el sprint, el backlog se vuelve a ordenar y él encuentra la prioridad de cuál es, en este caso, quien la define en la prioridad número, en cuál se va a ejecutar, cuáles actividades se van a ejecutar en el sprint número 2, lo debe definir justamente el señor que se conoce como Product Owner. Entonces, este señor que está aquí arriba es el que regula estos sprints, ¿verdad? Entonces, esto que está aquí es una tarea que le corresponde a este señor. Entonces, cuando yo vengo acá y elijo cada uno de los sprints, quien debe de seleccionar qué actividades se van a desarrollar es básicamente este señor que se llama Product Owner. Vamos entendiendo, chicos, el funcionamiento de esto, ¿sí? Estamos entendiendo aquí, digamos, los roles y las diferentes actividades de cómo es que funciona esto. ¿Sí les está quedando claro? Sí, profe. Sí, profe. Ok, bueno, perfecto. Y vea que aquí dice que después viene y repite. O sea, cada vez que termina un sprint, vuelve a arrancar, vuelve otra vez el Product Owner a decir, bueno, ahora van esta, y otra vez, si hubo algo que no se pudo completar, va para el backlog. Y después hace otra vez el reordenamiento del backlog y dice, bueno, ahora esta, otra vez y el proceso hasta que se termine el proyecto. Se van haciendo todas las actividades. Entonces dice, Scrum es simple, ¿verdad? O sea, es algo que no tiene gran trabajo, sino que es una actividad que es muy simple, digamos, es muy filosófico el tema, dice, esta determine su filosofía, teoría y estructura para ayudar a lograr los objetivos. El marco de trabajo de Scrum es incompleto de manera intencional, solo define las partes necesarias para implementar la teoría. Scrum se basa en inteligencia colectiva de las personas que lo utilizan. En lugar de proporcionar a las personas instrucciones detalladas, las reglas del Scrum se guían relacionadas con las interacciones. Por eso es que no tenemos en esta figura que estábamos viendo acá, chicos, perdón, en esta figura que estábamos viendo acá, cada vez que termina el sprint, hacemos uno nuevo, un reordenamiento para volver a escoger en ese sentido. ¿Quién es el que lo escoge? El Product Owner. Por eso se dice que es algo simple, que al final quien toma las decisiones son las personas. En este marco de trabajo pueden emplearse varios procesos, técnicas y métodos. Scrum envuelve las prácticas existentes o las hace innecesarias. Scrum hace visible la eficacia relativa a las técnicas de gestión, trabajo, ¿verdad? Esto es también muy importante, esto que está acá, ¿verdad? Entonces, esto puede ser perfectamente una pregunta del examen para que ustedes lo puedan tener, ¿verdad? Entonces, Scrum hace visible la eficacia a través de qué técnicas de gestión, entorno y trabajo, de modo que puedan realizarse mejoras. Dice, teoría de Scrum. Scrum se basa en el empirismo y pensamiento Lean. Siempre viene esta pregunta, chicos. Esta pregunta siempre la agregan, ¿verdad? ¿En qué se basa, en este caso, el Scrum? En el empirismo, o sea, el empirismo es cuando usted hace las cosas no porque usted sea estudiado o porque lo haya hecho o porque se haya especializado, sino que lo hace por aprendizaje, digamos, de la calle, ¿verdad? Usted lo aprendió a hacer de manera empírica, o sea, usted no fue a ninguna institución a aprenderlo, sino que usted lo aprendió solo. Eso se llama el empirismo. El empirismo afirma que el conocimiento proviene de la experiencia, o sea, del hacerlo. Por eso se dice que es empírico y de la toma de decisiones con base en lo observado. El pensamiento Lean
reduce el desperdicio. Acuérdense que cuando hablamos del pensamiento Lean, estamos hablando de un pensamiento que es justamente en evitar que haya reprocesos, de que los procesos sean como muy específicos, y por eso habla de que entonces dentro de Scrum, perdón, no vamos a estar manejando pues mucho pérdida de tiempo. Por eso es que se hacen microproyectos. Se hace un pequeño proyectico, se termina, se vuelve a crear otro proyecto, y eso lo que va haciendo es un incremental. Cada vez se va haciendo más grande el proyecto y más grande hasta que se termina el proyecto en todo. Y ya logramos meter todas las actividades. Dice, Scrum emplea un enfoque iterativo e incremental. ¿Verdad? O sea, ¿qué quiere decir eso? Iterativo es porque es repetitivo. O sea, se empieza a repetir cada uno de estas que estábamos viendo acá, chicos, en esta imagen. Cada una de estas que están aquí es una repetición. La repetición 1, la repetición 2, hasta llegar a la repetición n. Entonces, ¿qué quiere decir? Que eso básicamente es lo que se llama iterativo. O sea, se repite. Y es incremental porque cada vez agarra lo que hizo la primera y le suma la de la segunda. La segunda le suma la de la tercera la de la cuarta, la quinta, y ahí va incrementando. Por eso se habla de que es incremental, para optimizar la previsibilidad y controlar el riesgo. Scrum involucra a grupos de personas que colectivamente tienen habilidades y experiencias para hacer el trabajo. Pero acuérdense que las habilidades y experiencias no provienen de estudiar o de haber sacado una especialidad, sino que vienen ¿de dónde? De lo que ya vimos anteriormente, del empirismo, o sea, de la experiencia, ¿verdad? Para hacer el trabajo y compartir y adquirir habilidades cuando sea necesario. Scrum combina estos 4 eventos formales para la inspección y adaptación dentro de un evento contenedor, que es lo que normalmente conocemos como un sprint. Entonces, dice que el sprint es un evento contenedor. Dice, los eventos funcionan porque implementan pilares empíricos de transparencia, y esto es muy importante que lo subrayemos porque también vienen siempre. ¿Cuáles son los pilares empíricos del Scrum? Estos que están aquí. La transparencia, vamos a poner otro color, la inspección y la adaptación. Esos son los 3 pilares empíricos. Entonces, ¿qué dice de la transparencia? Bueno, dice que es el proceso y el trabajo emergente debe ser visible tanto para quienes lo realizan como para los que lo reciben. Con Scrum, las decisiones importantes se basan en el estado percibido por sus 3 artefactos formales. Ahorita vamos a ver cuáles son esos artefactos formales que me está mencionando ahí, ¿verdad? Porque es una palabra interesante, es un artefacto. Los artefactos tienen poca transparencia, pueden llevar a decisiones que disminuyen el valor y aumentan el riesgo. Luego, cuando decimos, en este caso, la inspección, dice que los artefactos de Scrum y el progreso hacia los objetivos acordados deben inspeccionarse con frecuencia. O sea, yo constantemente en cada uno de esos sprints que estoy realizando debo tener esa frecuencia, estar revisando. ¿Para qué? Para verificar variaciones. Digamos, si yo no estoy al tanto constantemente de lo que está pasando, yo no voy a ver cuando algo está fallando. Y es ahí donde yo entonces voy a entrar en algún problema. ¿Por qué? Porque al final del día, si yo no logro definir básicamente que algo está empezando a fallar y yo no tengo esa frecuencia de revisarlo, yo no me voy a dar cuenta de detectar una variación. ¿Por qué? Porque como nunca le pongo atención, ya, y si algo llega a pasar, yo no me he percatado. Y de ahí es importante que le está diciendo que hay que estar inspeccionando. Entonces, en los proyectos bajo la metodología Scrum es necesario que haya muchas revisiones, ¿verdad? Entonces, ustedes se van a dar cuenta que hay algunas ceremonias, que así se le conocen, durante el desarrollo de Scrum que vamos a estar haciendo, ¿verdad? Entonces, es por eso que se dice que hay que hacer una inspección, porque es necesario actuar con diligencia para detectar cualquier pequeño cambio, se tiene que identificar. La inspección permite la adaptación y la inspección sin adaptación se considera inútil. Los eventos en Scrum están diseñados para provocar cambios.
Y vamos a decir que adaptación, porque dice que la adaptación, si en algún aspecto de un proceso se desvía fuera de los límites aceptables o si el producto resultante es inaceptable, dice que el proceso se le aplica o los materiales que producen deben ajustarse. Entonces nos debemos de adaptar a la realidad que tenemos, porque si algo está fallando, yo debo de tener la capacidad para adaptar el proyecto a la realidad de lo que está sucediendo. Por ejemplo, si yo tengo un proyecto que es, por ejemplo, ¿qué se me ocurre? Revisión de facturas, por decirles de una manera, la revisión de facturas. Y yo lo voy a hacer bajo la metodología Scrum. Entonces, dentro de la revisión de facturas hay una serie de pasos que hay que seguir y actividades. Entonces, hay una actividad que es solicitar las facturas del mes X. Después de solicitarlas, debo ordenarlas. Después de que las ordeno, debo procesarlas, después de que las proceso debo archivarlas y después de que las archivo debo acomodarlas, ¿verdad? Entonces, cada una de esas actividades llevan, pues de cierta manera, una serie de aspectos que yo debería considerar, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, si el proceso que yo llevo, digamos, es muy mecánico y al final siento que se está desviando porque, digamos, que mientras yo estoy haciendo el proceso me doy cuenta que faltaron facturas, entonces ya yo me voy a pedirlas. Entonces, dejé botado el proceso de ordenarlas porque hey, me di cuenta que faltaban facturas. Entonces, si yo necesito adaptar el proceso y entonces antes de empezar a ordenarlas, yo tengo que verificar que no falten facturas, entonces yo hago una adaptación y agrego una nueva tarea que se va a llamar revisión de las facturas, ¿verdad? Para evitar omisiones y entonces esa me va a permitir adaptar de mejor forma el proceso que yo estoy llevando. Dice que la adaptación se vuelve más difícil cuando las personas involucradas no están empoderadas, ¿verdad? Y eso es muy, muy claro, ¿verdad? Y tiene mucha lógica, porque si yo no tengo la capacidad para poder tomar esa información que estoy teniendo y la persona, como dice uno, le vale, ¿verdad? Esa persona le vale y no se preocupa, el proceso va a seguir su cauce pero va a tener problemas, ¿verdad? Entonces, cuando una persona realmente ni le interesa, es por esa razón que puede convertirse en un dolor de cabeza la adaptación. Entonces, ¿qué pasa? A las personas normalmente no les interesa autogestionarse. Y en Scrum, la autogestión es de todos los días. Yo tengo que estar regulándome yo mismo como persona. ¿Por qué? Porque soy yo el que llevo el paso a paso de lo que voy realizando. Entonces, es por eso que es muy importante que nosotros tomemos esos aspectos en consideración. Bueno, ¿qué más? Dentro de esto tenemos estos valores de Scrum que son sumamente primordiales en la labor que hacemos. Entonces dice que Scrum me habla de los famosos 5 procesos, 5 valores. Pregunta de examen también. Esto no lo pueden olvidar. Entonces, el Scrum Team te compromete a lograr sus objetivos y a apoyarse mutuamente. Dice, su foco principal está en el trabajo de sprint para lograr el mejor progreso posible. El Scrum Team, ¿verdad? Que ya vemos que el Scrum Team es todo el equipo, ¿verdad? Que conforma las 3 figuras. Dice, se respetan entre sí para ser personas capaces e independientes y son respetados tales como personas con las que se trabajan. Los miembros del Scrum Team tienen coraje, ¿verdad? Que es muy importante para hacer lo correcto para los trabajos difíciles. Los valores dan al Scrum Team con respecto a su trabajo, acciones y comportamiento. Las decisiones que se tomen, los pasos que se den y la forma en que se use el Scrum debe reforzar estos valores, no disminuirlos ni socavarlos. Los miembros del Scrum Team aprenden y exploran los valores mientras trabajan con los eventos y artefactos de Scrum. Cuando el Scrum Team y las personas con las que trabajan incorporan, estos valores, los pilares empíricos de Scrum, transparencia, inspección y adaptación, cobran vida, ¿verdad? Entonces esto es muy importante. Aquí volvemos a hablar de los famosos pilares empíricos de el Scrum, para que no se nos vayan a olvidar. Y los 5 valores que son estos que están aquí: compromiso, foco, franqueza, respeto y coraje.
Ok, entonces aquí en el Scrum Team dice lo siguiente. Dice que el Scrum Team es la unidad fundamental, dice que de Scrum, que es un pequeño equipo de personas. ¿Y quiénes son esas personas? Un Scrum Team dice que consta de un Scrum Master, un Product Owner y los famosos developers, ¿verdad? Que los developers ya vimos que eran los famosos desarrolladores, que son lo mismo que los miembros del equipo. Esos son los que conforman al Scrum Team. Dentro de un Scrum Team no hay subequipos ni jerarquías. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay jerarquía entre uno y otros. Todos trabajan en pro del proyecto. Es una unidad cohesionada de profesionales enfocados en un objetivo a la vez, que es lo que normalmente se conoce como el objetivo del producto. Dice, los Scrum Teams son multifuncionales. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen múltiples funciones. No todos tienen que ser iguales. O sea, Natalia puede ser por ejemplo, Pro Owner, pero resulta que David es el Scrum Master y Kering y el compañero Jason, ¿verdad? Por ejemplo, son parte de ese Scrum Team como miembros desarrolladores. Entonces, cada uno hace su labor dentro de la tarea que se hace, ¿verdad? Y esa parte es muy importante. Todos tienen actividades y lo que dice acá es muy importante, se autogestionan. ¿Qué quiere decir? Que no necesitan de tener una jefatura que les esté ahí poniendo el zapato, sino que cada uno sabe qué es lo que tiene que hacer y en qué momento debe hacerlo, porque al finalizar el sprint tiene que estar culminada la tarea. Entonces, es muy necesario que esas personas tengan esta capacidad de autogestionarse, ¿verdad? Al principio cuesta, pero ahí se van llevando paso a paso. ¿Quién hace qué, cuándo y cómo? ¿Verdad? Eso es muy importante que esto es parte de esa labor que se hace. Dice que el Scrum Team es lo suficientemente pequeño como para seguir siendo ágil y lo suficientemente grande para completar un trabajo significativo dentro de un sprint. Vea lo que dice aquí, pregunta examen. Generalmente 10 personas o menos son los que conforman un Scrum Team. Entonces, por ahí podría venir una pregunta que dice, ¿cuánto es el máximo de personas que pueden estar en un Scrum Team? Máximo 10. O si le dice, el máximo de personas que puede tener un Scrum Team debe ser menor a tanto, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen que tener la capacidad de recordar que no debe ser mayor de 10 personas, considerando los miembros de equipo, el Scrum Master y el Product Owner. En general hemos descubierto que los equipos entre más pequeños se comunican mejor. Entonces, si los equipos son más pequeños, de estas 10 personas todavía se comunican mejor y son más productivos. Si el Scrum Team se vuelve demasiado grande, o sea, supera las 10 personas, deberían de reorganizarse en múltiples Scrum Team. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Empezamos a tener varios Scrum Team haciendo tareas que son, pues, de cierta manera similares, pero separadas. Entonces, un Scrum Team se va a encargar de unas tareas y otro Scrum Team se va a encargar de otras tareas. Cada Scrum Team va a tener su propio, ¿verdad? En este caso, eh, cada uno de sus Scrum Team va a tener sus desarrolladores. Por lo tanto, en este caso dice, cada uno enfocado en el mismo producto. Por lo tanto, deben compartir el mismo objetivo de producto, el Product Backlog y el Product Owner. Pregunta de examen. Si yo tengo dos Scrum Team cohesionados, ¿cuántos Product Owner puedo tener? ¿Verdad? ¿O cuántos Product Owner posee dos equipos de Scrum Team que son cohesionados? Entonces, en este caso, la respuesta es 1. ¿Por qué? Porque es una sola persona la que da la orden sobre el ordenamiento de los Product Backlog, porque solo hay un Product Backlog. Lo que tenemos, lo único que difiere de uno normal es que se hacen dos equipos porque se me hizo tan grande la cantidad de personas que tengo que liderar que no es recomendable tener un solo Scrum Team.
Entonces, yo pongo a un Scrum Team a hacer unas actividades y otro Scrum Team a desarrollar otras actividades, pero todas dentro del mismo Product Backlog. Entonces, eso es una forma de poder trabajar dos Scrum Team que son cohesionados. ¿Estamos claros con esa parte? Sí. ¿Sí nos queda claro? ¿Alguno que me ratifique si estamos de acuerdo? Si entendemos la situación en este caso. De acuerdo, profe, estamos. Ok, bueno. El Scrum Team es responsable de todas las actividades relacionadas con el producto, ¿verdad? O el Product Backlog. Dice, desde la colaboración con los interesados, la verificación y el mantenimiento, la experimentación y las investigaciones y el desarrollo. Cualquier otra cosa que sea necesaria. Están estructurados y empoderados por la organización para gestionar su propio trabajo. Otra vez, esto que está aquí es lo mismo que dice aquí arriba, que dice que son autogestionados. Autogestionados es que van haciendo su trabajo a su ritmo. Trabajan con sprint a un ritmo sostenible y en una mejora de enfoque, ¿verdad? Y llevan el pulso del sprint para que les alcance. Dice, todo Scrum Team es responsable de crear un increment. Ya vimos que un increment es eso que me dio el resultado de este primer sprint. Entonces, este sprint 1 me va a generar un increment, ¿verdad? Un increment que es lo que normalmente podríamos estar diciendo acá, ¿verdad? Entonces aquí se genera un increment. Entonces, ese increment es el que yo debería de tener ahí para el efecto de este primero. En el siguiente sprint, pues me va a dar un segundo increment, ¿verdad? Que es el que yo voy a poner acá, que va a sumar el increment, ¿verdad? En este caso que teníamos aquí, digamos que este es el increment 1, entonces el increment 2 va a tener por dentro también el increment 1. Entonces acá, este increment 2 va a tener lo que yo logré hacer en el sprint 2 más lo que tiene el increment 1, ¿verdad? Entonces aquí le voy a poner el sprint 2, ya ahorita lo ordeno aquí para que me entre toda la palabra y no se me pierda nada. Entonces, esto es lo que está haciendo en este caso este increment 2. Entonces, agarra el sprint 2 más lo que hizo el increment 1 y eso va a ser el increment 2. Si yo tuviera un nuevo sprint, ahí lo vamos agregando conforme sea necesario ir agregando las diferentes actividades. Entonces, en este caso, ¿verdad? Eso es lo que sí tenemos que tener claro, ¿verdad? En este caso, eso es el famoso increment que estábamos hablando hace unos momentos. Entonces, esos son los increments que tenemos. Vamos a poner esto aquí para que no se me pierda. Hasta la A, la N. Bien. Entonces, esos son los famosos increments. Lo que va haciendo es que va haciendo la bolita cada vez más grande porque va sumándole lo que hicimos del anterior. Entonces dice que el Scrum define 3 responsabilidades específicas en el Scrum Team. Están los developers, el Product Owner y el Scrum Master. Esos son el Scrum Team, ¿verdad? Estos son todas las personas inmersas en el proceso. Entonces, esto es muy importante que lo tengamos ahí marcado como importante también dentro de la tarea. Luego vienen los famosos developers. Entonces, los developers dicen que es las personas del Scrum Team que se comprometen a crear cualquier aspecto de un incremento. Ya aquí estamos hablando únicamente de los desarrolladores. Entonces, aquí si nos vamos a la figura que estamos haciendo, ahora estamos hablando de estos. Únicamente de estos que están aquí. Entonces, dice que los desarrolladores son los que se comprometen a cualquier aspecto de crear el incremento. Dice, las habilidades específicas que necesitan los desarrolladores suelen ser amplias. ¿Por qué? Porque como vimos anteriormente, los desarrolladores no tienen que ser iguales todos.
puede ser que un desarrollador sea gestor de riesgos, otro desarrollador sea periodista, otro desarrollador sea ingeniero en informática, otro desarrollador sea administrador de empresas, otro es contador, y entonces cada uno desde su campo de acción aporta al proyecto. Entonces dice, las habilidades son variadas entre uno y otro, ¿verdad? Y sin embargo dice que los desarrolladores siempre son responsables. ¿Y cuáles son las responsabilidades de los desarrolladores? Y esto es muy importante, vamos a marcarlas todas. Entonces vamos a tener una primera, que básicamente es esto que está acá. Crear un plan para el sprint backlog, ¿verdad? Crear un plan para el sprint backlog. El sprint backlog es lo que ya vimos que son las actividades que vamos a desarrollar durante un sprint. En este caso, en la figura que teníamos acá, estas tres que están aquí son el sprint backlog del sprint número 1, ¿verdad? El AN es el sprint backlog del sprint número 2. Eso es lo que se conoce como un sprint backlog. Luego dice, inculcar calidad de adherirse a una definición determinada. Entonces, esto de cuando decimos una definición determinada, es cuando el proyecto yo tengo que llevarlo a terminar, ¿verdad? Entonces, si yo dije que en el sprint iba a ser A, B y C, yo tengo que tratar dentro de todo lo posible que el A, el B y el C se logren terminar, ¿verdad? Sin embargo, vimos que en este caso hay unos casos donde podría perfectamente darse el caso que el C no lo logré. Entonces, ¿qué pasa? Este lo tengo que devolver para acá y eventualmente empezar a correr otra vez, ¿verdad? Como cualquier monedita, cualquier bola dentro de un bingo. Yo la vuelvo a meter y le vuelvo a dar vuelta y vuelvo ahí a tener la misma probabilidad de ser seleccionada como cualquiera de las demás. Luego dice adaptar su plan a cada día y objetivos del sprint. Esto es muy importante, que el plan se oriente hacia los objetivos del sprint. Y por último, responsabilizarse mutuamente como profesionales. O sea, tenemos que tener responsabilidad sobre las actividades que se nos son entregadas. Ok. Cuando vamos a la siguiente parte, que es la del Product Owner, y con eso terminamos el día de hoy, dice que el Product Owner es el responsable de maximizar el valor del producto. Vean qué importante la labor que tiene un Product Owner. En este caso, como si tuviéramos que hacer nosotros una analogía entre lo que es un director de proyectos de la metodología tradicional o metodología cascada con la metodología del Scrum, podríamos decir que se parece más el director de proyectos a un Product Owner que a un Scrum Master. No son los mismos, son diferentes, pero si yo tuviera que decir cuál de todos los roles es el que tendría el director de proyectos dentro de una metodología Scrum, sería con esta, con el Product Owner, porque él es el responsable de maximizar el valor del producto. Luego dice que la forma en que esto se hace puede variar ampliamente en las organizaciones, el Scrum Team y los individuos. Entonces dice que el Product Owner también es responsable de la gestión efectiva del Product Backlog, o sea, es el que le pone, digamos, el sazón al Product Backlog porque él es el que dice qué va y qué se queda. ¿Quién le da el orden entonces a eso? Bueno, como lo estábamos viendo anteriormente en la figura. El Product Owner es el papá de los tomates sobre qué es lo que vamos a meter aquí. Entonces, él es el que me dice a mí en cada ronda qué es lo que yo debo de agregar o qué debo de sacar. Entonces, dice que dentro de las tareas que tiene es desarrollar y comunicar explícitamente cuáles son los objetivos del producto, crear y comunicar claramente los elementos del backlog, debe ordenar los elementos, o sea, debe de volver a tirar, como a darle vuelta a la tómbola otra vez, vean. Y asegurar que el Product Backlog, ¿verdad?, sea transparente, visible y se entienda. O sea, que todo esté debidamente clarificado. Dice que el Product Owner puede realizar el trabajo anterior o puede delegar la responsabilidad en otros independientemente de ello. ¿Qué quiere decir? Que el Product Owner podría hacerlo él o podría designarlo en alguien más.
dice que el Product Owner, ¿verdad? Puede, en este caso, delegar responsabilidades, pero sigue siendo él el que le dé la tarea a alguien más. Dice que el Product Owner sigue siendo el responsable del trabajo que se realiza. Entonces, si en algún momento el trabajo queda mal, aunque se haya designado a alguien más, el responsable sigue siendo el Product Owner. Entonces dice, para que los Product Owner tengan éxito, toda la organización debe respetar sus decisiones. Vean qué importante esto que está diciendo, ¿verdad? Entonces, para que los proyectos dentro de la metodología Scrum sean efectivos, debemos respetar las decisiones que fueron tomadas por el Product Owner. Estas decisiones son visibles en el contenido y también dice que el orden del Product Backlog, ¿verdad? Que es todo el backlog donde tenemos toda la información a través de inspeccionables en el Sprint Review. Y aquí hablamos de una famosa ceremonia que tenemos dentro del Sprint. Este Sprint Review es como la revisión que hacemos al finalizar el sprint, donde se hace justamente esa revisión de cómo nos fue en el sprint, ¿verdad? Entonces, ese Sprint Review es revisar al finalizar el sprint qué logré y qué no logré completar. Entonces, esta famosa ceremonia se debe realizar al finalizar un sprint. Entonces, cada vez que finaliza un sprint, el Product Owner tiene que hacer un Sprint Review. El Product Owner es una persona. Entonces, quiere decir que en este caso yo no, a diferencia de estos que están aquí, el Product Owner es uno solito. Aquí, como ustedes lo ven, no tiene como estos que son varios, sino que es, perdón, uno solito. Entonces, en este sentido, eso es muy importante a la hora que estamos definiendo nosotros el desarrollo de la función que tiene un Product Owner. Dice, el Product Owner puede representar las necesidades de muchos interesados. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el patrocinador puede reunirse con el Product Owner y decirle, mira, es que yo necesito que en este proyecto metamos esto, esto y esto. Pero al final, el que debe de decir es el Product Owner, pero normalmente el Product Owner escucha, ¿verdad? Las necesidades de muchos interesados en el Product Backlog. Entonces, el Product Owner no es que él hace las cosas así mandatoriamente, lo podría hacer, pero no lo hace. Entonces, ¿qué hace? Él dice, bueno, lo vamos a hacer de esta manera y empieza a tomar las consideraciones de las personas y algún Scrum Master le dice, mira, es que es importante que en este sprint que venga podamos meter esto. Entonces el Product Owner dice, mira, me parece interesante, lo voy a considerar y lo meten, ¿verdad? Pero al final el que debe de decir qué va y qué no va es el Product Owner. Entonces esto es muy importante dentro del rol de Scrum, es una persona sumamente importante. Aquellos que quieran cambiar el Product Backlog, ¿verdad? Pueden hacerlo únicamente convenciendo al Product Owner. Yo no puedo cambiarlo. Si no soy Product Owner, no podría cambiarlo. Tiene que ser el Product Owner quien haga esta labor. ¿Verdad? Es el único que está llamado a eso. Y ya en la siguiente sesión ya vamos a ver lo que es el famoso rol de lo que es el Scrum Master. Vamos a quedar aquí, chicos, con lo que tenemos de las tareas de esto, ¿verdad? Y la próxima sesión ya terminamos de ver lo que nos está haciendo falta hasta la página número 16, ¿verdad? Que son las actividades que tenemos. Entonces, chicos, espero que hayan entendido bien esta parte. Igualmente, yo voy a guardar este archivo. Si ustedes lo quieren, yo se los puedo compartir también, como para que les quede ahí el detallito, ¿verdad? De eso, se los puedo subir ahí en el WhatsApp como para que les quede ahí el detallito de lo que vimos hoy en la sesión. Y pues estaríamos entonces por el día de hoy. Bueno, entonces voy a poner aquí apuntes de Scrum parte 1. Entonces acá ya tengo el archivito. Y en este caso ya está en lo que estamos haciendo.
Igualmente voy a guardar la guía que tengo por acá y estaríamos entonces por el día de hoy, chicos, listos. Voy a tener la grabación